¿Os acordáis de aquel? Llegaré a ser el mejor. Pues sí, han pasado más de 25 años y la saga Pokémon hasta ahora ha pasado del éxito más absoluto a la decadencia. ¿Qué le está ocurriendo a una de las sagas más poderosas de la industria del videojuego? Porque sí, la saga Pokémon fue prácticamente un fenómeno cultural, un motor de éxito para consolas, licencias, juguetes, merchandising, videojuegos, pero hoy, ¿estamos ante el final de una saga? Los números parecen decir lo contrario. Sin embargo, esta franquicia no parece levantar cabeza con el lanzamiento de títulos mediocres. En este vídeo vamos a sumergirnos en este dilema. ¿Se ha hundido la saga Pokémon o simplemente se está reinventando a costa de su esencia? Y te advierto, algunas respuestas te van a doler un poco. El nacimiento de un gigante. A mediados de los años 90, el mercado japonés de los videojuegos estaba dominado por JRPGs complejos, diseñados principalmente para un público más adulto. Títulos como Final Fantasy VI o Chrono Trigger brillaban por sus historias elaboradas, pero también intimidaban a los jugadores más jóvenes con sistemas complejos y extensas horas de juego. En ese contexto, un pequeño estudio llamado Game Freak, liderado por Satoshi Tajiri, quiso hacer algo diferente, un RPG accesible, social y emocional. Tajiri se inspiró en su propia infancia cazando insectos, soñando con un mundo enorme donde pudieras coleccionar criaturas y compartirlas con tus amigos. Seguramente eso de cazar insectos te sonará, es muy japonés. Lo habréis visto en animes como Doraemon o Shin-chan, es algo muy típico que hacían los chavales. El proyecto se llamó Pokémon, y aunque Nintendo lo publicó en 1996 para la veterana Game Boy, nadie dentro de la compañía creía que se convertiría en un éxito. Era una apuesta arriesgada en una consola que ya se consideraba en su ocaso. Recordemos que la Game Boy salió en el año 89. Pero la genialidad estaba en los detalles. En lugar de lanzar solo un juego, dividieron el título en dos versiones, Pokémon Rojo y Pokémon Verde, cada una con criaturas exclusivas. Si querías completarlo todo, necesitabas a otra persona con la versión opuesta y un cable link para intercambiar los Pokémon. Es decir, no valía lo de comprarte otro juego más, necesitabas a otra persona sí o sí. Aquello no solo duplicó los clientes potenciales, sino que obligó a socializar. Pokémon dejó de ser una experiencia individual para transformarse en un fenómeno colectivo, un juego que literalmente te invitaba a salir y hablar con otras personas. El éxito fue progresivo, pero cuando explotó superó cualquier expectativa. Las ventas se dispararon gracias al boca a boca y Nintendo se vio ante una decisión clave: mantenerlo como un fenómeno japonés o exportarlo al mundo entero. Apostaron por lo segundo. En 1998, Pokémon Rojo y Azul aterrizaron en Estados Unidos. Y sí, le cambiaron el color por temas de marketing, y en apenas un año superaron los 10 millones de copias vendidas, conquistando a una nueva generación de jugadores. Ante semejante fenómeno, la expansión multimedia fue inevitable. Nintendo y Game Freak habían aprobado la creación de una serie animada que consolidara la marca y diera rostro a ese universo. Así nació el anime de estrenado en abril de 1997 con un carismático Ash Ketchum y su inseparable Pikachu. Dato curioso, en Japón el protagonista se llamaba Satoshi, en homenaje al creador de Pokémon, Satoshi Tajiri. La serie no solo amplificó el éxito del juego, sino que convirtió a Pokémon en un símbolo de infancia, amistad y aventura en todo el planeta. Para finales de los 90, Pokémon era ya la saga más rentable de Game Boy, con más de 31 millones de copias vendidas en todo el mundo, solo por detrás de Tetris. Además, como los juegos se lanzaron con años de diferencia en el resto del mundo, muchos compraron su juego de Pokémon junto a la nueva Game Boy Color, una Game Boy más pequeña pensada para un público más joven y pantalla a todo color. El fenómeno que encendió las alarmas.
A finales de los 90, Pokémon no era solo un videojuego o una serie de televisión, era un fenómeno global. Millones de niños en todo el mundo coleccionaban cartas, imitaban movimientos de Pikachu y soñaban con ser entrenadores, pero el éxito desbordante trajo su lado oscuro. En cuestión de meses, algunos gobiernos y grupos de padres comenzaron a ver en Pokémon algo más que entretenimiento. En Japón, en 1997, un episodio de la serie de Pokémon provocó convulsiones y desmayos en más de 600 niños por un efecto de luces estroboscópicas. El episodio fue retirado, se revisaron protocolos de emisión y durante semanas los medios acusaron a Pokémon de ser peligroso para la salud infantil. Se convirtió en el mayor incidente médico relacionado con una emisión televisiva en la historia. Ese suceso casi destruye la reputación de la serie en su propio país durante meses, pero la polémica no se detuvo ahí. En Arabia Saudí y algunos países musulmanes, Pokémon fue prohibido por supuestamente promover símbolos sionistas y teorías evolucionistas, considerados ofensivos para la fe. Y en otros lugares, asociaciones de padres denunciaban el carácter adictivo de la franquicia, su capacidad para generar consumo compulsivo bajo el lema de "atrápalos a todos" y las peleas que las cartas desataban en los colegios. En Estados Unidos y Latinoamérica, algunos colegios llegaron incluso a prohibir el intercambio de cromos y juegos para evitar conflictos entre los alumnos. Algunos padres denunciaron que fomentaba la codicia y la mercantilización de la infancia. Incluso hubo tiendas clausuradas por fraude y falsificación de cromos raros. ¿Os acordáis de comprar cartas en los bazares chinos? ¡Qué recuerdos! Pokémon, el juego que enseñaba a capturar criaturas, acabó siendo acusado de capturar mentes, y aún así, mientras unos lo censuraban, otros veían como esa polémica no hacía más que alimentar la leyenda. Lo prohibido se volvió irresistible, y los niños del mundo entero siguieron soñando con atrapar a todos. Pero detrás de aquel éxito descomunal se escondía un reto mayor: cómo mantener viva una fórmula que había tocado la perfección. El gran pico de oro y plata. Cuando Pokémon Oro y Plata llegaron a las tiendas japonesas en el año 99, el país entero se paralizó. La fiebre Pokémon, que ya parecía haber tocado techo con las versiones roja y azul, volvió a desatarse con una fuerza que nadie esperaba. Las colas se formaban desde la madrugada frente a comercios de Akihabara y Shibuya. En solo una semana vendieron más de 1,4 millones de copias. En un mes superaron los 3 millones, convirtiéndose en el lanzamiento más rápido vendido de la historia de Nintendo. Pero el éxito no fue solo comercial. Pokémon Oro y Plata eran la confirmación de que la franquicia había madurado sin perder su esencia. Introdujeron una nueva región llamada Johto, 100 criaturas inéditas, un reloj interno con ciclos de día y noche y por primera vez colores reales en una Game Boy Color. Era el salto técnico y emocional que los fans esperaban. Además, ahora podías hacer uso del teléfono móvil dentro del juego, podías comprar muñecos y accesorios para tu habitación, podías criar Pokémon, la introducción del género siendo macho o hembra, que daba mucha más variedad, más cantidad de Pokémon, el doble de medallas pasando de 8 a 16 y muchas cosas más. Era un cambio gigantesco. Game Freak había estado a la altura, superando cualquier crítica que se le pudiera hacer. Game Freak repitió su fórmula mágica, 2 versiones, oro y plata, cada una con Pokémon exclusivos. El concepto de elige tu color ya formaba parte del ADN de la saga y una jugada comercial imbatible. En pocos meses, las ventas superaron los 23 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los títulos más vendidos de la historia de la Game Boy Color. Las críticas en diferentes medios lo calificaron con notas sobresalientes entre el 9 y el 10, alabando su profundidad, su ambición y su sorprendente calidad de contenido, porque además, tras completar la nueva región de Johto, el jugador podía viajar de vuelta a Kanto, es decir, revivir el primer juego y enfrentarse de nuevo a los líderes de gimnasio del juego original. Era como tener 2 juegos en uno, algo impensable en aquella época. Japón lo celebró como un hito cultural. Revistas como Famitsu le otorgaron calificaciones históricas y los medios comenzaron a hablar de Pokémon como el nuevo legado de Nintendo, un fenómeno que había pasado de ser una moda infantil a una institución nacional. En esta entrega se introdujeron los Pokémon Shiny o variocolor. Celebi, el Pokémon del tiempo, fue el primer legendario distribuido por eventos presenciales, lo que provocó enormes colas en tiendas y centros comerciales. Además, fue el último juego principal programado
liderado por el creador original, Satoshi Tajiri, antes de pasar el relevo a Junichi Masuda y el nuevo equipo de Game Freak. Su éxito fue tan rotundo que Nintendo lanzó una Game Boy Color dorada y plateada con Pikachu grabado, agotado en días. Polémicas y saturación mediática. El éxito también generó cansancio y resistencia cultural. En Estados Unidos y Reino Unido, algunos medios denunciaban que Pokémon se había vuelto omnipresente, inundando la televisión, el cine, la comida rápida y las tiendas. El agotamiento de una generación saturada por el mismo universo en cada rincón. Algunos padres criticaban la obsesión infantil con capturarlos a todos. En paralelo, grupos religiosos retomaron las viejas acusaciones. Cuando tus hijos están jugando con Pikachu, ellos están jugando con el propio diablo. Pokémon Oro y Plata no solo mantuvo la fiebre, la elevaron a un nivel casi mitológico. Era el momento dorado de la saga, el punto más alto de su historia, pero esta grandeza también traía una sombra inevitable. El listón se había puesto tan alto que cualquier intento de superarlo solo podía decepcionar. Sin saberlo, Pokémon acababa de crear su propio enemigo, las expectativas imposibles. Cuando Pokémon se volvió una máquina de vender. Antes incluso del lanzamiento de Pokémon Oro y Plata, Nintendo ya tenía otro plan en marcha. En las oficinas de Kioto se trabajaba en un proyecto que debía llevar la experiencia Pokémon al siguiente nivel técnico. Un título en 3 dimensiones que mostrara a las criaturas como nunca antes las habías visto. Así nació Pokémon Stadium, concebido no como un simple juego, sino como una estrategia comercial para mantener al jugador atrapado dentro del ecosistema Nintendo. La idea era brillante y calculada. Para poder disfrutar al juego completo de Pokémon, el consumidor debía poseer una Game Boy con su cartucho original, una Nintendo 64, el Pokémon Stadium y además un Transfer Pack. Nintendo lo vendió como una magia tecnológica, pero en el fondo era una jugada de mercado, una cadena de productos que obligaba al fan a poseerlo todo. Y nunca mejor dicho, el marketing fue apabullante, anuncios con combates en 3D, comerciales que mostraban a Pikachu y los demás Pokémon luchando con unos efectos increíbles, y niños pardillos como yo que se creían que el juego era la quinta venida de Jesucristo, era carne de cañón para regalar en Navidades. Pobres niños inocentes. Se lanzó incluso una edición especial de Nintendo 64 con Pikachu incorporado en la carcasa, acompañada de mandos temáticos y promociones conjuntas con las nuevas películas del anime. El resultado inicial fue un éxito rotundo, millones de copias vendidas, colas interminables y un impulso temporal para las ventas de la Nintendo 64. Pero claro, el entusiasmo duró muy poco. Pokémon Stadium era visualmente impresionante, sí, pero carecía de historia, de exploración y de emoción. Sin la conexión con la Game Boy, el juego se volvía plano, repetitivo, casi vacío. Muchos jugadores sintieron que habían comprado una demo glorificada, una vitrina para mostrar el poder gráfico sin verdadera profundidad. Básicamente, un simulador de combates pero con Pokémon en 3D. Aún así, Nintendo insistió. Aprovechando el tirón del nombre, llegaron Pokémon Snap y Hey You Pikachu, o como se diga. Títulos experimentales que intentaban explorar nuevos géneros, fotografía interactiva, controles por voz y minijuegos casuales, proyectos ambiciosos en el papel pero mediocres en ejecución. Los fans esperaban una nueva expansión del universo Pokémon y sin embargo recibieron expectativas superficiales diseñadas para vender más el hardware. Recordemos que esta consola había lanzado The Legend of Zelda, el mejor juego de la historia de Nintendo 64. Era el inicio de una tendencia que acompañaría a la saga durante años, la sobreexplotación del nombre Pokémon como garantía de éxito, aunque el alma del juego no siempre estuviera presente. Nintendo había descubierto que no hacía falta reinventar la fórmula, bastaba con repetirla, envolverla en un nuevo plástico y volverla a poner precio. Y mientras los fans seguían soñando con aventuras nuevas, Pokémon se convertía poco a poco en su propio producto. La primera grieta en el paraíso. El salto a la nueva generación llegó en 2002 con Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro, lanzados para la recién estrenada Game Boy Advance. Era una consola mucho más potente, con una paleta de colores más rica, sonido mejorado y una capacidad técnica que abría un mundo de posibilidades para Game Freak. La prensa especializada lo describió como el mayor salto visual de la saga hasta el momento. Los medios especializados destacaban los efectos técnicos como reflejo en el agua, lluvia dinámica y entornos
entornos más vivos, algo impensable unos años atrás. De nuevo se repitió la fórmula de dos versiones, Rubí y Zafiro, el rojo y el azul. Los colores del éxito original volvían para atraer tanto a nuevos jugadores como a jugadores veteranos. El resultado fue un lanzamiento sólido, más de 16 millones de copias vendidas, cifras extraordinarias para la época, y puntuaciones en torno al 9 sobre 10 en medios especializados como GameSpot o Famitsu. Sin embargo, algo empezaba a cambiar. A nivel técnico, el salto era evidente. Sprites más detallados, música más rica, combates dinámicos y una interfaz totalmente rediseñada, pero la revolución estaba en la mecánica, el sistema de habilidades y naturalezas, la crianza avanzada y la introducción de combate doble que transformó la estrategia competitiva para siempre. Rubí y Zafiro eran más que una evolución, era una reinvención del ADN de Pokémon. Sin embargo, pocos notaron el cambio. Al lanzarse, muchos fans descubrieron que el juego no era compatible con entregas anteriores, no podían transferir sus criaturas de generaciones pasadas, problema que volverá a repetirse en un futuro a causa de la fórmula de la saga. Aún así, la nueva Pokédex con 135 especies inéditas logró equilibrar el golpe. Por primera vez, la franquicia se atrevía a soltar el pasado y mirar hacia adelante. Las novedades introducidas eran pocas, parecía más un reseteo de la saga que una evolución. Mientras Pokémon Oro y Plata tenía dos regiones, ciclo de día y noche, posibilidad de utilizar un teléfono móvil, la introducción del género macho-hembra en los Pokémon e incluso cambiar de personaje en la versión especial llamada Cristal, en esta entrega Rubí y Zafiro los cambios no se percibían de forma evolutiva. Ahora ya no había ciclo de día y noche, y sí, es cierto, había mayor exploración con escenarios más grandes, un clima dinámico que podía afectar a los combates, que además cambiaba según la versión que jugaras y afectaba a la historia, mayor variedad de efectos, un apartado gráfico increíble, combates dobles y la posibilidad de crear tu base secreta. Pero aún así eso no se notaba, era un nuevo juego para una nueva audiencia. Aunque estas dos entregas fueron las primeras en dividir a los villanos, equipo Aqua y equipo Magma, y también le dio origen a una de las polémicas más curiosas, con la introducción de los EV, los valores de esfuerzo en los Pokémon, que no dejan de ser puntos especiales que aumentan directamente las estadísticas de combate. Como podéis imaginar, esto estaba muy ligado a la escena competitiva, y eso que hablamos de un juego de hace años. Algunos críticos acusaron a Game Freak de cerrar el juego a los más casuales en su intento por conquistar la nueva escena competitiva. A la distancia, muchos fans aún debaten si Rubí y Zafiro fue una evolución apresurada o un simple salto necesario. Su belleza técnica y ambición eran innegables, pero el sacrificio de la compatibilidad con generaciones pasadas dejó una cicatriz. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿fue este juego el primer paso hacia la madurez de Pokémon o el momento en que la saga empezó a perder parte de su alma? La sombra de la GameCube. Mientras Pokémon Rubí y Zafiro impulsaban la Game Boy Advance a nuevas alturas, en las oficinas de Game Freak y Pokémon Company se gestaba un proyecto diferente, casi experimental. Nintendo necesitaba demostrar que su nueva consola, la GameCube, no era solo para un público infantil, y para ello la saga decidió crecer. Así nació Pokémon Colosseum, un título más oscuro, más serio y con una ambientación que rompía con todo lo visto hasta entonces. Coliseum abandonó la fórmula clásica de viajar, combatir y ganar medallas y la sustituyó por una narrativa más cinematográfica. El jugador ya no era un entrenador novato, sino un ex miembro de una organización criminal, un ladrón reformado que debía capturar Pokémon oscuros, corrompidos por el mal, para purificarlos. Sí, purificarlos. Ahora ya no capturabas Pokémon salvajes como tal, sino que los tenías que robar a rivales y purificarlos, intentando crear la imagen de un héroe más que la imagen simple de un chaval que lo único que quiere es capturar Pokémon e irse de aventuras. El bien y el mal ya no eran conceptos infantiles, sino dilemas morales. Por primera vez, Pokémon hablaba de redención, corrupción y control en un mundo desértico como es el mapa de Orre, la nueva región.
Gracias al poder de la GameCube, los Pokémon eran modelados con una calidad increíble, animaciones detalladas, entornos tridimensionales y con unos combates más espectaculares que nunca. La banda sonora orquestral y los efectos de iluminación creaban una atmósfera inédita en la saga, urbana, polvorienta y casi distópica. El mundo había cambiado, era mucho más adulto, dejando a un lado ese apartado infantil y colorido. En muchos sentidos, Pokémon Coliseum fue la respuesta tardía a una vieja deuda con los fans, aquella que había dejado Pokémon Stadium atrás. Stadium ofrecía combates en 3D espectaculares, pero carecía del alma, de la historia y de esa sensación de viaje que definían a la saga. Coliseum tomó esa base técnica y la transformó en algo más completo. Era en esencia un Pokémon Stadium con aventura, un intento por unir la espectacularidad de la consola doméstica con la emoción narrativa de las portátiles. Fue el gesto con el que Nintendo buscó reconciliarse con su público más fiel, demostrando que podía ofrecer tanto un buen combate como una buena historia, aunque el equilibrio quizá aún no era perfecto. Cuando Pokémon Coliseum llegó al mercado en 2003, fue recibido con curiosidad y respeto. La prensa especializada destacó su valentía por explorar con un tono más maduro, pero también criticó su estructura rígida y su falta de exploración libre, algo que rompía con la esencia del viaje Pokémon. Aún así, vendió más de 2,5 millones de copias, algo que quedaba lejos de las enormes cifras de las entregas principales, demostrando que el público no estaba dispuesto a aceptar una visión distinta del universo Pokémon. Además, introdujo a Espeon y a Umbreon como Pokémon iniciales, un gesto simbólico, luz y oscuridad, el reflejo del alma dividida del protagonista. Sin embargo, también hubo polémicas. Muchos fans criticaron la limitada Pokédex. En Pokémon Coliseum se podía conseguir un total de 52 Pokémon, de los cuales 48 eran Pokémon oscuros que se obtienen robándolos a otros entrenadores, cifra muy alejada de los 150 de la primera entrega y 251 de la segunda. La ausencia de combates salvajes y una narrativa que, aunque más seria, se sentía demasiado ajena al espíritu de la saga, y eso le había pasado factura. Para algunos, Pokémon Coliseum era un experimento interesante, para otros una señal de que Nintendo buscaba desesperadamente mantener a los jugadores más veteranos dentro del universo Pokémon. Con Coliseum, la franquicia demostró que podía mutar, madurar y experimentar, pero también reveló el riesgo de alejarse demasiado de sus raíces. La pregunta que quedaba en el aire era inevitable. ¿Eran los fans los responsables de no permitir evolucionar la saga? ¿Se habían vuelto más exigentes o simplemente Game Freak no sabía cómo llevar el éxito masivo? Una duda que, curiosamente, Nintendo intentaría responder poco después con una jugada maestra de nostalgia: el remake de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Vuelta a los orígenes, el regreso a Kanto. Tras el experimento oscuro de Pokémon Coliseum, Game Freak decidió mirar atrás. En el año 2004 trajo consigo una apuesta distinta: no avanzar, sino volver al origen. Con Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, Nintendo rescató los títulos que lo iniciaron todo, reimaginándolos para una nueva generación y sobre todo para una nueva consola. El salto técnico fue abrumador. Gracias a la potencia de Game Boy Advance, los clásicos del 96 renacieron con colores vivos, animaciones fluidas, interfaz moderna y una mejora sustancial en ritmo y equilibrio jugable. Por primera vez, Kanto se sentía realmente vivo: bosques más densos, ciudades luminosas y una sensación de viaje que, aunque familiar, parecía completamente nueva. Pero el verdadero golpe de genialidad estaba en su visión estratégica. Rojo Fuego y Verde Hoja no eran solo remakes, eran el puente entre generaciones. Mediante el adaptador inalámbrico incluido en las primeras ediciones, sí, en aquella época regalaban cosas, todo lo contrario de ahora. Mediante el adaptador inalámbrico incluido en las primeras ediciones, los jugadores podían intercambiar y combatir sin cables, algo impensable años antes. Además, tras completar la aventura principal, se desbloqueaban las Islas Sete, una nueva región secundaria que conectaba con Rubí, Zafiro y Esmeralda, cerrando así la brecha que tanto había dolido a los fans tras la ruptura de compatibilidad. La prensa lo recibió con entusiasmo, las críticas alabaron la fidelidad con la que
Game Freak había reconstruido el clásico, a la vez que añadía mejoras sin alterar su esencia. Las ventas, más de 12 millones de copias combinadas, confirmaron que la nostalgia era un arma poderosa y que el público aún anhelaba esa sensación de aventura pura. Aún así, hubo cierta polémica. Algunos jugadores acusaron a Nintendo de jugar demasiado a lo seguro, de apoyarse en la nostalgia sin ofrecer una innovación real. Otros, en cambio, defendían que estos remakes era un homenaje necesario, una forma de preservar la historia y adaptarla a los nuevos tiempos. En el fondo, Rojo y Fuego y Verde Hoja no eran solo una reedición, eran un símbolo, una prueba de que Pokémon podía reinventarse sin perder su alma. Y mientras los jugadores recorrían de nuevo el camino hacia la Liga Pokémon, una nueva pregunta se asomaba en el horizonte. ¿Hasta qué punto podía Nintendo seguir mirando al pasado antes de que el futuro les alcanzara? Y hasta aquí la primera parte. Si queréis saber cómo avanza esta increíble historia de éxito o decadencia actual, no os perdáis la segunda parte, donde seguiremos profundizando en una de las sagas más importantes de los videojuegos. Ahora os toca a vosotros. ¿Cómo vivisteis el lanzamiento de Pokémon? ¿Qué edad teníais cuando regalaron el primer juego de la saga? Quiero leer vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sayonara!